Licenciado Guajardo, muchas gracias. Buenas tardes. Hola, qué gusto saludarlos. Héctor, Ana María, Oscar, Omar. Buenas tardes. Omar Maldonado, Omar Omar. Cepeda, Ana María Salazar y Héctor Jiménez Landín. Muchas gracias. Ok, Ildefonso, perfecto. Dos cuéntenos, por Omares. favor. Reactivar la economía implica hacer... Gracias. Reactivar la economía implica hacer un esfuerzo adicional en materia de salud para reducir riesgos de contagio. Hay algunas propuestas y casos de éxito internacionales. Cuéntenos, por favor. Así es, fundamentalmente el virus sin duda ha sido devastador, pero a los países latinoamericanos y particularmente a México le da la ventana de observación de qué está pasando en los países que nos llevan entre un mes hasta 2 semanas de delantera. En el caso de China, que regresó a las actividades productivas, tuvieron en algunas zonas reversiones y claramente eso indicó que tuvieron que tomar control sobre la parte de salud pública en la comunidad. El tema de la reactivación o de regresar a las actividades productivas es que tienes una fuente de contaminación no solo en los centros de trabajo, sino también en la comunidad. Entonces tienes que ser perfectamente claro que debe haber de condiciones de detección, de pruebas suficientes y de seguimiento de contactos a través de plataformas para poder tomar control de esa expansión. Y por otra parte, la reapertura en países emergentes como México es fundamental porque de otra manera tienes una parte, gran parte de la población que depende de lo que ya trae a casa día a día. Así es que haber incorporado a los sectores esenciales, el sector manufacturero, sobre todo la industria de exportación, con controles muy específicos cuidando la salud de la gente, es fundamental. Y ahí varía esos protocolos. Afortunadamente creo que están planteados por empresa, porque en una misma industria hay diferenciales de intensidad de mano de obra y por lo tanto los protocolos pueden ser distintos. Al mismo tiempo que estableces una apertura gradual y que tienes que tener un mecanismo de un gatillo de reversión si los contagios se incrementan, pero para poder tener ese gatillo necesitas medir con exactitud lo que está pasando en las diferentes regiones del país. Claramente México es un caso donde las regiones representan diferentes circunstancias y tenemos que estar conscientes de esa diferenciación para poder ir permitiendo la apertura de acuerdo al sistema de semáforos que ha propuesto el gobierno federal. Pero medir correctamente, hacer pruebas y dar seguimiento en plataformas a contactos de contagios es fundamental para controlar el contagio en la comunidad y poder así darle garantías al evitar el contagio en la planta productiva. Ildefonso, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ildefonso, una pregunta. En esta propuesta, lo que estás poniendo sobre la mesa de cómo va a ser esta transición, esta apertura de las empresas, ¿qué tan importante es el papel que vaya a jugar el gobierno federal y los gobiernos estatales, no solamente en imponer ciertas reglas para proteger a los trabajadores, pero también en términos de apoyar en este esfuerzo? ¿Qué nos podrías comentar sobre eso? Es bien importante el punto que tocas. De hecho, cuando hablan ustedes amablemente de que pusimos sobre la mesa algunas propuestas, fue el día 24 de abril cuando se hizo el diálogo nacional que convocó el Consejo Coordinador Empresarial. Sí. En ese contexto, en la mesa que coordinó y monitoreó Aguilar Camín, ahí claramente mi propuesta fue en el sentido, aprovechemos el tiempo en que estamos aislados para de una vez hacer la planeación de cuando nos digan que es factible regresar, poder regresar de manera eficiente, con orden y con control. Entonces, ahí tienes, una de las cosas que yo dije es que estábamos teniendo un desfasamiento de coordinación entre los gobiernos locales, el federal y los municipios. Es fundamental en los países que hemos analizado, Alemania, Corea del Sur, China, les dejan sin duda un grado de participación e intervención a las autoridades locales porque son las que están cerca del campo de operación y son las que traen el termómetro más directo de lo que está pasando con la expansión de la crisis, o sea, en materia hospitalaria, en materia de contagios. Entonces, es bien importante que se establezcan los lineamientos a nivel general del gobierno de la República, que se establezcan sobre todo en las cadenas de valor y en las empresas de gran cantidad de empleo en sectores estratégicos, pero luego dejen al Estado y al municipio poder apoyar a las pequeñas y medianas para su proceso mismo. Hay protocolos desde una estética hasta la ferretería de la esquina o la tienda de abarrotes del barrio. O sea, ahí el alcalde puede aportar muchísimo de acuerdo a alineamientos preestablecidos generales
aterrizar los protocolos y apoyar a los pymes que no tienen los recursos para comprar cubrebocas, esquemas para darle sanidad al espacio donde trabajan, y puedan tener los apoyos y que ahí se concentre también el trabajo que está haciendo los gobiernos locales. Sí requiere un esquema de coordinación muy eficiente y es muy necesario. Creo que el punto de partida que haya estado el presidente de la Asociación de Gobernadores en esto es importante, pero deben de considerar también la presencia de los municipios en el esquema de coordinación. Ildefonso Guajardo te saluda con mucho gusto. Omar Cepeda Castro, muy buenas tardes. Estaba aquí analizando estas medidas de salud para reactivar la economía y bueno, en parte hay muchas coincidencias con lo que está haciendo actualmente el gobierno federal, aunque hay un punto que sí me gustaría destacar, es el incrementar las pruebas para detectar brotes regionales y tendencia. Eso no lo está aplicando de manera muy decidida el gobierno federal. Al respecto, ¿cuál es tu comentario y si se está equivocando la estrategia en este sentido y cuáles serían las consecuencias de no aplicar las pruebas? Yo creo que la reapertura es tan necesaria como la preservación y el cuidado de la vida, porque hay mucha gente en México que no tiene para sacar el día y que están sufriendo tremendamente por la falta de ingresos para alimentarse y para poder salir adelante. En ese sentido, tenemos la presión por los dos lados, pero tenemos que hacerla de la mejor manera posible y la mejor manera que podemos ayudar es justamente incrementando el número de pruebas para poder darle mayor certidumbre a esta apertura. Sabemos de que no es fácil, en términos, es uno de los rubros de más costo en este proceso, pero a nivel estatal y a nivel municipal y el gobierno federal pudieran alinear algún tipo de estrategia para poder aumentar estas pruebas. En Estados Unidos la controversia es exactamente la misma. Y lo que está pasando es que, si bien el presidente dijo muy claro, estas acciones de apertura pueden ser reversibles si vemos que se nos deteriora la situación, lo dijo el presidente Andrés Manuel, pero la única manera de vas a saber con certidumbre el deterioro con mayor precisión es si tiene los elementos para estarlo probando y tener un gatillo eficiente que te permita regresar y a volver a tener las medidas anteriores. De otra manera, vas a tener que esperarte a unos indicadores que probablemente vienen tardíos y que son ya las muertes y las hospitalizaciones en cuidados intensivos. De esa manera yo creo que sí deberíamos de poner un mayor esfuerzo en este proceso. Pero sin duda, la apertura es fundamental. Estamos viendo que la necesidad de la gente está desbordando inclusive el Consejo de las Medidas Sanitarias, porque de alguna manera hay una necesidad muy profunda de una buena parte de la población.